mundo habla mucho de ese origen, de ese principio. Si yo les diera un examen a ustedes y pusiera un blanco y después del blanco la palabra original, blanco original, ¿qué llenarían en ese blanco? La mayoría de los católicos, ¿qué dirían? Blanco original. Pecado, ¿verdad que sí? Todos hemos oído del pecado original. Juan Pablo II elaboró varios temas que hablaban de esa palabra original, pero no pecado original. Antes del pecado original existía la manera en que Dios nos creó, y Juan Pablo II habla de la inocencia original, de la unidad original, de la desnudez original. ¿Se acuerdan que Adán y Eva estaban desnudos? ¿Verdad que sí? Adán y Eva estaban desnudos y no se veían mal, sino que simplemente se aceptaban, vivían de esa manera. ¿Y qué pasó cuando pecaron? Se les abrió los ojos. ¿Y qué fue lo primero que hicieron después del pecado? Se taparon. Y nos tenemos que preguntar, ¿por qué se taparon? ¿Por qué? Y Juan Pablo II, en su teología del cuerpo, dice que la razón que se taparon es que después del pecado original nos podemos ver el uno al otro como que podemos abusar del otro, como que podemos tomar ventaja del otro, como que podemos maltratar al otro, como que podemos abusar de la sexualidad del otro, y entonces nos tapamos para protegernos. Y eso lo hacemos todos. Si yo ahora mismo en esta iglesia pudiera ser así, y que de momento todos ustedes estuvieran desnudos sentados ahí frente a mí, ¿qué es lo primero que haría? Es un instinto natural, pero el instinto natural lo que está diciendo es que yo no quiero que me usen, yo no quiero que me abusen, yo no quiero que miren mi sexualidad como algo que van a utilizar como un instrumento, que me van a maltratar, ¿verdad? La teología del cuerpo de Juan Pablo II es preciosa porque explica todas estas cosas y nos va enseñando que en el principio no era así. Fíjense la pregunta de Jesús, qué interesante, ¿verdad? Los fariseos le traen una pregunta, porque esto que les estoy explicando es el contexto de las lecturas de hoy. Es de hecho el pasaje del libro del Génesis que Jesús va a citar, el capítulo 2 del libro del Génesis. ¿Qué le preguntan? ¿Es lícito divorciarse de su esposa? Y es una pregunta que no es honesta, es una pregunta deshonesta, porque los fariseos sabían la respuesta. No le estaban preguntando para ver qué quería decir Jesús, sino que para probarlo. Sabían que Moisés había permitido que se diera el decreto de divorcio. Fíjense cómo Jesús